Carlos Armando Moreno, soy ginecólogo y pues sí, estoy trabajando en la clínica de Samo desde hace ya un año. A veces no se entiende muy bien qué es eso de ginecólogo, pero en esencia yo lo que hago es cuido en la salud de la mujer y también de la mujer en la etapa del embarazo. Y pues estamos para servir. Vamos a hablar sobre los miedos y los mitos en el embarazo. ¿Se debe de comer doble o por dos en el embarazo? Esa es una pregunta que me hacen muy frecuentemente y es que siempre hemos creído y siempre les dicen, ¿verdad? Las embarazaditas, tú tienes que comer por dos porque tienes que comer por ti o por tu bebé. Y luego eso se malentiende y a veces creemos que la mujercita tiene que comer realmente el doble de lo que comía antes del embarazo. Y eso puede ser un mito. ¿Por qué? Porque a veces el comer exageradamente en el embarazo puede hacer que la mamita suba mucho de peso, caiga en obesidad y eso le puede generar algunos riesgos a su embarazo, especialmente riesgo de cesárea, riesgo de que nazca su bebé prematuro o inclusive de que su bebé también tenga alguna alteración en su desarrollo y crecimiento. Al respecto de eso, también yo quisiera comentar que no todos los alimentos están permitidos en el embarazo. Hay diferentes alimentos que por su condición o por su preparación podrían afectar al bebé y su desarrollo. Entonces yo quisiera mencionarte algunos alimentos que es importante que tengan en cuenta para que no los consuman durante el embarazo, especialmente en las etapas iniciales del embarazo, que es cuando el bebé se está formando. Es decir, no se debería de comer carne cruda. Yo sé que está muy de moda el sushi, el aguachile y son muy ricos, pero en el embarazo no se recomienda su consumo porque puede generar o puede acarrear bacterias que pueden afectar al bebé. También el hígado no se debe de consumir con mucha frecuencia porque también puede contener sustancias que pueden ser tóxicas para el desarrollo del bebé. Se puede comer una vez al mes o de vez en cuando, pero no de modo frecuente. Los lácteos, es muy importante que los lácteos y todo lo que se ingiera debe ser pasteurizado porque los alimentos no pasteurizados ponen en alto riesgo a bebé. También hay algunos alimentos que a lo mejor no consumimos mucho, pero es importante que sepamos que el pez espada, el pez marlin y algunas especies de atún no se deben de consumir en el embarazo porque tienen alta concentración de mercurio y plomo que pone en riesgo también el desarrollo adecuado de bebé, especialmente en su sistema nervioso central. Y finalmente los embutidos, el jamón y todos estos embutidos, las salchichas no se deben de consumir crudas porque tienen riesgo de que produzcan listeriosis. Entonces todos los embutidos deben de calentarse antes de su consumo. Y finalmente yo sé que a muchas pacientitas les encanta el café, pero el consumo excesivo de café en el embarazo se relaciona con riesgo de aborto. Entonces, bueno, hay que evitar el consumo de café o limitarlo a lo mínimo posible. Y dicho sea de paso, pues el alcohol, ¿verdad? No se debe de consumir alcohol en el embarazo y hay que estar lejos de humos, toxinas y potenciales contaminantes que pueden afectar a nuestro bebé. ¿La forma de la pancita tiene que ver con el sexo del bebé? Muy bien, esa es una pregunta también muy común. En nuestras culturas hemos creído por muchos años, que como se ve la forma de la pancita del bebé, tiene que ver con el sexo. Por ejemplo, de donde yo soy, desde el centro de México, se cree que la forma picudita de la pancita es igual a que el bebé es un niño. Y si la forma de la pancita es redondita, es una niña. Y esto cambia de región en región. La verdad es que pues no tiene mucho que ver con eso. Pero si ustedes acuden a sus controles con nosotros en la clínica, podemos saber el sexo de bebé con mucha más certeza que con la pancita y la forma de la pancita con una prueba de sangre. Hoy en día se puede conocer el sexo de bebé con una prueba de sangre de mamá. Y esto es mediante la medición de los genes o del DNA de bebé en la sangre de mamá, de modo tal que muy tempranamente en el embarazo podemos saber con mucha certeza si es niño o niña y no solamente por la forma de la pancita. También se puede saber el sexo de bebé ya en el segundo ultrasonido, el ultrasonido que se hace entre la semana 20 y 24 del embarazo. Pero si queremos conocer antes el sexo, el mejor modo es mediante la medición del DNA de bebé en la sangre de mamá. ¿Pintarse el pelo o pintarse las uñas afecta al bebé? Siempre hemos pensado que pintarse el pelo puede poner en riesgo al bebé, porque sí existe esa creencia de que los componentes del tinte se pueden absorber, ¿verdad?, por la piel
y esos componentes pudieran llegar a afectar al bebé. Esta es una pregunta que nos hemos intentado responder desde hace muchos años y hoy en día hay muchos estudios científicos que nos dicen que es algo seguro. Es decir, si una mujer está embarazada, quiere pintarse el pelo o si quiere hacer las uñas o si quiere hacer el gel o el manicure, lo puede hacer con mucha seguridad. La recomendación es que busque que el tinte que se va a aplicar sea libre de amoníaco. Eso sí es importante para que no esté expuesta con ese químico que puede ser tóxico. Si ella misma se lo va a pintar, se recomienda que use guantes, ¿verdad? Y si acude a un salón de belleza para hacerse el manicure o colocarse el gelish, es importante que sea un lugar ventilado, porque a veces los compuestos que se usan para fijar las uñas pueden ser tóxicos. En cambio, si el lugar está ventilado, se disminuye ese riesgo. Pero en conclusión, sí se puede hacer, solamente que se fijen que los compuestos sean libres de amoníaco y que sean en un ambiente ventilado. ¿Es cierto que los bebés tienen hipo? Bueno, durante el curso del embarazo, especialmente después de la primera mitad del embarazo, muchas embarazaditas pueden sentir como un pequeño brinquito en su pancita. De repente dicen, ay, siento como si hubiera un brinquito constante en la pancita. Y hay quien dice, claro, es hipo. Y hay quienes creen que el hipo puede ser malo. Bueno, lo que les quiero decir es que sí, el hipo del embarazo existe. Es decir, el bebé puede tener hipo estando dentro de la mamita. Y efectivamente se siente como si fueran pequeños brinquitos. Así, pic, 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 pic. Y eso es algo totalmente normal. De hecho, hay muchos estudios que nos han confirmado que el hecho de que el bebé tenga hipo nos habla de que de un modo u otro se está entrenando y se está preparando para nacer y para respirar aire, ¿verdad? Porque recordemos que dentro del vientre, bebé pues respira por el cordón umbilical y sus pulmones no los tiene mucho en uso. Entonces, un modo en que bebé se va preparando para expandir y usar sus pulmones y los músculos de alrededor es mediante el hipo. Entonces, si una mujer embarazadita siente que su bebé como que brinca, es hipo, y eso es bueno, porque quiere decir que se está preparando y que además quiere decir que su bebé está bien y que está oxigenando bien. Así que siempre va a ser un buen dato que tenga hipo. ¿Es cierto que los bebés se escuchan en el vientre? Esa es también una pregunta muy interesante, porque siempre les decimos que vale mucho la pena que las mamitas, la familia, toda la gente que está alrededor le habla a bebé. Y alguna vez alguna paciente me ha dicho, pero sí vale la pena hablarles, en verdad escucha, en verdad entienden lo que uno le dice. Bueno, evidentemente los bebés no entienden nuestro lenguaje, ¿verdad? Todavía no comprenden nuestro lenguaje, pero sí entienden la vibración, el tono de la voz, el modo como uno les habla. Y sí, desde muy tempranamente los bebés ya empiezan a sentir los sonidos y los ruidos que genera mamá. Por ejemplo, los latidos de su corazón, cómo le pulsan sus vasos, y eso bebé ya lo va sintiendo desde las etapas iniciales del embarazo. Por eso es que cuando nace se le recomienda, ¿verdad?, que para calmar a los bebés la mamita se lo pueda pegar a su pechito para que recuerde, ¿verdad?, cómo escuchaba el corazón de su bebé, y eso puede ser algo que lo calme. Pero después de la semana 30, 32, 34, ya escucha y ya percibe los ruidos del exterior. Así que se recomienda mucho que los miembros de la familia le hablen, le cuenten cuentos, le pongan música, para que se generen estos vínculos, estos lazos afectivos, y dos, pues para que bebé también se empiece a estimular y empiece a desarrollar cada vez más y mejor sus sentidos, especialmente los auditivos, dentro del vientre de mamita, y pues para que cuando nazca tenga estos lazos mucho más establecidos con el medio externo. Así que sí, yo les recomiendo que le hablen a su bebé, que le digan cosas, especialmente cosas positivas, ¿verdad? Y que le ponga música, y eso va a hacer que su bebé tenga más lazos afectivos. ¿Algún otro último consejo que tiene para la comunidad? Bueno, pues respecto al embarazo, pues comentarles que el control del embarazo es fundamental para que se logre un adecuado y un exitoso embarazo y un exitoso nacimiento, ¿verdad? Y entre más temprano se haga el control, entre más temprano y entre más y mejores consultas se hagan, pues la posibilidad de que todo salga bien durante el embarazo es más alta. Yo les recomiendo, ¿verdad?, que en cuanto sepan que están embarazadas, acudan a control, que no dejen pasar el tiempo, porque hoy en día podemos hacer muchas cosas, unas de ellas ya parecen de ciencia ficción, pero todas ellas muy positivas,
pues para que sepamos el sexo de bebé, para ver que no tenga riesgos de síndromes, para ver que no tenga alteraciones genéticas. Es decir, hoy en día podemos hacer tantas cosas para saber y para establecer que un embarazo vaya bien, pero para eso es muy importante que acudan a control y que entre más temprano vayan, mejor. Y pues estamos para servirles en la clínica de Sanborn y seguramente en todas nuestras otras clínicas también habrá quienes estén al pendiente de las mujeres embarazadas.